Hola a todos y a todas, hoy les queremos dar la bienvenida al taller de diversidad e inclusión. Este taller será llevado a cabo por el grupo de práctica de octavo semestre de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, que tendrá como profesora a cargo a la profesora Liliana Saavedra Rey. El objetivo principal de este taller será analizar la diversidad, inclusión y accesibilidad con los docentes del Colegio Calasanz de Bogotá. Como un primer asunto, el concepto de diversidad es tan amplio que acoge tanto a la inclusión como a la discapacidad, al enfoque diferencial y a todo enfoque que pretenda reconocer las diferencias de cada persona. Ahora bien, podemos decir que la diversidad es una condición que hace diferentes a todas las personas y define su identidad o a la de un pueblo. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a las etnias, a la discapacidad, a la preferencia sexual, a la creencia religiosa, al ritmo de aprendizaje, a la edad, pero también a la condición socioeconómica, al lugar que ocupan el territorio, entre otras. Cuando hablamos de diversidad, lo hacemos con la intención de señalar que desde las políticas públicas se procura garantizar justicia y equidad para todos. La diversidad vela por el reconocimiento de otro que piensa, actúa y es distinto a otros, evitando que ser diferente sea impedimento para acceder a los bienes culturales y a la dinámica social. En este sentido, se puede decir que desde la diversidad se promueve el respeto por la diferencia, que hace una sociedad más incluyente a la que todos pueden acceder. Y es así como bajo este contexto nos servimos para hablar sobre el enfoque de la inclusión. En el momento en que nos referimos a la inclusión, no estamos hablando solo del campo educativo, también se involucra un campo más amplio, el campo de lo social. Hablar de inclusión es producto de una nueva conciencia social de pensar al otro, en respuesta a las nuevas dinámicas de la sociedad actual en la cual se veía mucha exclusión. Si bien la exclusión ha existido desde antes, esta se encuentra aún más presente en el siglo XX en todo el mundo. De hecho, resalta por discursos tanto científicos como sociales y políticos que se extendieron gracias a la globalización. Es así como el problema de la exclusión se convierte en algo mundial y se constituye en una problemática social y no tanto educativa, política o familiar. Si definimos a la inclusión, decimos que es un enfoque marcado política y socialmente que toma forma en los años 90 a partir de la promulgación de la igualdad en los derechos humanos, para dar cumplimiento al derecho a la educación. A partir de la Conferencia de Salamanca y otras se empieza a pensar, plantear y construir una educación para todos, y por tanto a encaminar un sistema educativo con orientación inclusiva, y gracias a la globalización, este planteamiento comienza a impactar a nivel internacional. Si nos preguntamos por qué es necesario hablar de inclusión, habría que responder porque hay discriminación, exclusión y segregación de ciertos grupos humanos en determinados contextos y por determinadas razones, entre otras, la raza, la situación económica, la clase social, el origen étnico, el idioma, la religión, el sexo, la orientación sexual y aptitudes o habilidades. Es así que reconocer que los seres humanos son distintos corresponde a asumir una postura en la que todas las personas tienen el mismo valor independientemente de sus características, su forma de pensar y de ser en el mundo. Diversidad en el contexto colombiano. Hablar de diversidad nos lleva a mencionar que, en el contexto de América Latina, se evidencian múltiples formas de vivir, distintas comunidades que habitan el territorio y que tienen sus propias costumbres y saberes, de las que Colombia, por supuesto, no es ajena. Este asunto lo podemos ver en la Constitución Política, puesto que uno de sus principios fundamentales es que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Esto en el numeral 8 del título 1. Allí está escrito que, como derecho fundamental, todas las personas nacen iguales y libres ante la ley y gozan de los mismos derechos sin discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de culto. Finalmente, el Estado debe proteger a los grupos minoritarios y personas en condición de vulnerabilidad por condiciones físicas, económicas o mentales. En el artículo 5 de la Ley General de Educación, o la Ley 115 de 1994, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. De acuerdo con la política de diversidad cultural del Ministerio de Cultura, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Inclusión en contexto colombiano.
En el caso de Colombia, la implementación de la educación inclusiva se materializa en algunas leyes, normas y decretos. A continuación, contemplaremos dos. Por un lado, se encuentra el decreto 1421 de 2017. Este decreto de educación inclusiva establece una serie de acciones a desarrollar en manera conjunta por todos los miembros pertenecientes al sistema educativo en aras de ofrecer una serie de garantías de accesibilidad a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad u obstáculo de aprendizaje. A partir de la sentencia T-051 del año 2011, el Estado colombiano se ve en la obligación de pasar de unos modelos de educación que hasta en ese momento eran segregadores o integradores a un nuevo modelo de educación inclusiva que busque contemplar todas las necesidades educativas, adaptando la enseñanza a los estudiantes y no estos a la enseñanza. Esta sentencia dice que la educación inclusiva es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Y por otro lado, encontramos los lineamientos de política de educación inclusiva de la Secretaría de Educación Distrital. Este lineamiento se realiza con base en el análisis de la normativa y las políticas internacionales, nacionales y distritales que hablan de la educación inclusiva y las poblaciones excluidas. De acuerdo con los lineamientos, la inclusión consiste en la identificación y la eliminación de barreras y tiene como meta primordial estimular y fomentar los ambientes de enseñanza y aprendizaje en aquellas poblaciones que se han visto marginadas por sus diferencias, resignificándoles y resaltando esas diferencias como algo positivo, en aras de evitar la marginalización, la exclusión y el fracaso escolar. Si bien es importante diferenciar entre diversidad e inclusión, habiendo situado cada una de estas categorías en el contexto colombiano dentro de su marco legal, no podemos pasar por alto la incidencia en el campo educativo. Al mismo tiempo que ocurría la Conferencia de Salamanca durante los años 90, en nuestro contexto, el contexto colombiano, empezaba a pensarse mucho el tema de la educación para todos. Recordemos pues que hablar de diversidad constituye un reto en la escuela que supone pensarse en una escuela creada para todos, que incluya las diferencias y excluya las desigualdades, donde se propicie la participación de cualquier persona, con independencia de sus características sociales, culturales, biológicas, intelectuales, afectivas, etc. Si pensamos en una educación diversa, esta debe estar en los planes de toda escuela, los cuales deben ser diseñar currículos abiertos y flexibles, y que estos sean coherentes con los cambios que se le exige a la sociedad actual, una sociedad que reclama a gritos una educación justa y equitativa. En materia legal, con el decreto 1421 del 2017 se establecen y se designan una serie de acciones para desarrollar de manera conjunta con todos los miembros pertenecientes al sistema educativo, docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos. La idea era ofrecer mejores garantías de accesibilidad a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad u obstáculo de aprendizaje. La educación que pretendía llamarse diversa dependerá de los estudiantes y de los docentes. Los estudiantes son agentes constructores de educación y por tanto son gestores sociales de una educación inclusiva orientada a la transformación de realidades sociales, mientras los docentes son los encargados del proceso de enseñanza, tales como estrategias, métodos, actividades, materiales que atiendan la heterogeneidad de necesidades e intereses y la diversidad de razas, culturas y opciones ideológicas. El lugar de la familia también es sumamente importante. Desde la familia hay una instancia determinante en el desarrollo del sujeto y son un suministro importante de información sobre las primeras interacciones que potencian los aprendizajes. Al hacer partícipes a la familia se podría entender y realizar una educación para la diversidad y posibilitar los aprendizajes vivenciales contextualizados. La educación diversa busca muchas alternativas que conlleven una mejor utilización de los espacios para la atención y el desarrollo de diversas actividades, las cuales pretenden responder siempre a los distintos ritmos de aprendizajes, la adaptación en pro de necesidades del educando principalmente. Estas buscan conducir hacia la reflexión, hacia el diálogo, hacia la participación, partiendo del respeto, de la solidaridad, de la igualdad, de la tolerancia y la cooperación de cada uno de los miembros, además del desarrollo de estrategias didácticas a partir de una adaptación curricular adaptada con el contexto social. Ahora bien,
En materia del concepto de inclusión, en el campo educativo, esto es muy visto más allá de incorporar a personas excepcionales a las aulas para que sean educadas junto a los demás niños. Esto más bien hace énfasis en romper con la actitud permanente de segregación institucional, partiendo de la igualdad inherente de las personas que se le debe permitir al estudiante dar cuenta de su variabilidad de las habilidades, intereses y motivaciones, ya que a pesar de reconocerse estas diferencias como propias del humano, se sigue evidenciando generalmente por momentos el uso de un lenguaje excluyente, al momento de referirse a aquellos que son señalados como los distintos, por lo cual el objetivo de la educación inclusiva es poner en escena de lo educativo una realidad evidente que tradicionalmente ha sido invisibilizada en la escuela, y es la heterogeneidad del humano. En este sentido, la inclusión en el campo de la educación, pensada en la escuela, tiene que discutirse en función de cómo, por qué, cuándo y dónde, y con qué consecuencias se educan a todos los alumnos, no a unos pocos. Reiteradamente, no es un asunto de diferencia, sino de igualdad. Ahora bien, los planteamientos que hemos abordado hasta ahora nos permiten inferir y reflexionar acerca de los retos que supone para la inclusión y para la escuela, y por lo tanto para los maestros también, ya que la educación, desde esta perspectiva, debe conducirse en garantizarse el desarrollo del potencial del sujeto que aprende, partiendo de la comprensión de ese como un sujeto único, con habilidades y capacidades e intereses particulares.